Estadísticas y Censo. Y por favor, si puede iniciar su exposición. Sí, voy a tomarme solamente unos minutos para una introducción a lo que es el proyecto de ley de modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del Instituto Nacional de Estadística. En primer lugar, decir que el Paraguay tiene la ley más antigua de estadística de América Latina y el Caribe. Juntamente con El Salvador, somos los dos únicos países en la región que seguimos funcionando como Dirección General de Estadística. El resto de los países ya tienen su Instituto Nacional de Estadística. La estructura actual, conforme a la ley 11.126, es de 1942. No se ajusta a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales aprobados internacionalmente. Acá tampoco se permite un adecuado funcionamiento ni se define la gobernanza. Esta ley es de 1942 y está alineada a la Constitución del 1940. Ahí en la lámina, en el sector izquierdo, podemos ver que nuestra ley actual y vigente fue aprobada o promulgada por un decreto ley del año 1942. El decreto, por supuesto, está alineado a la Constitución Nacional de 1940. Ya la Constitución paraguaya fue reformada 2 veces, en el 67 y en el 92, y la ley estadística, por supuesto, quedó desfasada. Hace referencia a instituciones que han desaparecido del organigrama del Estado paraguayo, inclusive a la moneda, que era pesos en ese momento, ya que el guaraní es instaurado como moneda oficial en 1943. En las líneas de la derecha, esta propuesta es mediante mensaje del presidente de la República, actualmente en el año 2020. El proyecto de ley está alineado a la Constitución del 92 y a los principios fundamentales de las estadísticas. Hace referencias a instituciones vigentes en el organigrama del Estado paraguayo e incorpora una visión sistémica. Acá quiero mencionar que el proyecto de ley está basamentado esencialmente en un esfuerzo que hizo la CEPAL de las Naciones Unidas en plantear una ley genérica. Para eso se estudiaron a 18, normativas de 18 países de la región y se propuso una ley genérica que fue aprobada en el seno de la Conferencia de Estadística de las Américas, de la cual nosotros somos parte. También el Banco Mundial y el BID colaboraron en la confección del proyecto de ley que estamos hoy planteando a través de mensaje del presidente. En esta lámina... ¿Le podemos ver al que está hablando? Voy a ver si... A ver si con esa cámara me logran ver. No sé si ahí me logran ver porque estoy... Ahí está perfecto, Iván. Ok, ahí, creo que me están viendo. En esta lámina decimos que el proyecto de ley establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional con el acróstico SISEN y crea el Instituto Nacional de Estadística. Se establece el marco jurídico para la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales. Esto teniendo en cuenta garantías constitucionales, como el artículo 28, que habla del derecho de informarse que tienen las personas, y por supuesto el artículo 33 de la Constitución Nacional, que también vela por la intimidad de la información de las personas y las familias. El artículo 2 establece los principios rectores. Esto no existe en la ley vigente. En el artículo 4 se moderniza e integra el Sistema Estadístico Nacional con competencias y funciones. Hay que entender como Sistema Estadístico Nacional a todas las oficinas gubernamentales que tienen alguna incidencia o producen algún tipo de estadística, inclusive del nivel departamental, gobernaciones y municipios.
El artículo 8 crea el Consejo Nacional de Estadísticas, se establece funciones. Esencialmente el Consejo va a delimitar por dónde debe ir o cuáles deben ser las prioridades de la estadística nacional. El artículo 12 crea el Instituto Nacional de Estadística como autoridad rectora del sistema y sus funciones. En el artículo 22 establece estructura, organización y recursos. Aquí es importante destacar que no estamos planteando un presupuesto mayor, ni no estamos pidiendo agrandar el Estado. Lo que sí planteamos es que la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, como existe hoy, se transforme en el Instituto Nacional de Estadística. Con eso vamos a estar alineados a lo que los países de vanguardia hoy están haciendo en materia estadística y no estamos agrandando el Estado en ningún sentido. El artículo 31 crea el Plan Estadístico Nacional. En este punto quiero reforzar la ayuda internacional y el protagonismo que estamos teniendo como Oficina Nacional de Estadística. En primer lugar, decir que la aprobación de la ley no va a ser un momento mágico que va a solucionar todos los problemas. Por eso es que acto seguido tenemos ya elaborada una estrategia nacional de desarrollo estadístico. Esto es para un Instituto Nacional de Estadística lo que para un país sería el Plan Nacional de Desarrollo. Esta ENDE tiene una visión de 10 años y ha sido, digamos, elaborada gracias a la cooperación internacional sin que al país le haya costado un solo guaraní. También hemos logrado ser parte de la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible. Esto funciona en el seno de las Naciones Unidas y está presidida por la vicesecretaria de Naciones Unidas, Amina Mohamed. Hoy el ministro de Hacienda del Paraguay es miembro de la Junta Directiva. Y nosotros como director general de Estadística somos parte hoy de la Junta Directiva de París 21, que funciona en el seno de la OCDE. Todas estas alianzas internacionales nos han permitido dar pasos gigantescos en materia de calidad de la información estadística. Como meta del gobierno en este periodo presidencial, tenemos planteada el proyecto de ley que establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional y crea el instituto, y por supuesto también por primera vez en la historia del Paraguay o de las estadísticas en el Paraguay, establecer una estrategia nacional de desarrollo estadístico. La modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del instituto es una necesidad urgente para el Paraguay, a fin de cumplir con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales y lograr un funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema Estadístico Nacional, contribuyendo con mejores estadísticas al Plan Nacional de Desarrollo y a los compromisos internacionales, en particular los ODS. Finalmente, quiero hacer una síntesis de los desafíos que tenemos por delante. Nuestra encuesta permanente de hogares, que ustedes saben que es una de las herramientas más poderosas que tiene el Estado paraguayo para monitorear las políticas públicas y para que el ciudadano sepa cómo estamos. También un capítulo nuevo que se ha abierto en el Paraguay es el fortalecimiento de registros administrativos con fines estadísticos. Entendamos como registros administrativos toda esa registración que realizan las instituciones con fines misionales, no con fines estadísticos. Sin embargo, estos registros ya tienen financiamiento y deberían ser mejor aprovechados para fines estadísticos. En ese trabajo ya estamos abocados. También hemos realizado varias encuestas, como la encuesta de victimización, la encuesta de movilidad, que hoy está parada también por el COVID. Tenemos el desafío gigante del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, que como ustedes saben se realiza cada 10 años, y también el Censo Agropecuario Nacional, que si bien está organizado y encabezado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros acompañamos como comité técnico. Y posterior a este censo, realizar el censo económico. Entonces, en síntesis, este proyecto de ley no implica mayor presupuesto. El INE va a tener mayor jerarquía para ejercer la rectoría del CISEN. El Paraguay se ajustará por fin al contexto internacional.
La propuesta de ley planteada es a partir de la ley genérica de la CEPAL, que estudió a 18 países, está alineado a las buenas prácticas estadísticas de Naciones Unidas, de Eurostat, y nosotros vamos a tener la ley más moderna del planeta alineada a nuestra Constitución del 92, velando por garantías constitucionales. Hasta acá, señores senadoras y senadoras, nuestra presentación. Quedamos a sus consultas con mucho gusto. Muchas gracias, director. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidenta. Muy buen día al equipo de la DGEC. Una consulta. Yo entiendo que este es un proyecto de ley que lo que busca es modernizar y reemplazar de alguna manera la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo por un nuevo instituto, ¿no? Y darle o sea, modernizar el marco normativo, darle más fuerza, también que el nuevo Instituto, digamos, Nacional de Estadística pueda recabar información de diferentes instituciones, tenga esa fuerza de ley, digamos, ¿no? Mi consulta es, que no encontré la verdad en el proyecto, no sé si está, es actualmente la DGEC, y conozco, digamos, algo que fue viceministro en la STP, organizacionalmente depende o tiene comunicación de alguna manera con el presidente de la República a través de la Secretaría de Técnica y Planificación. Lo que no encontré en el proyecto de ley es cómo va. Entiendo que no hay impacto presupuestario porque básicamente la DGEC se convierte en el Instituto Nacional Estadístico. Lo que no encontré en el proyecto de ley es cómo va a ser esa dependencia, digamos, en el futuro, ¿verdad? ¿Seguirá dependiendo de la STP o no? Esa es mi pregunta, presidenta. Gracias. Sí, muchas gracias, senador, por su intervención. Realmente un articulado o un artículo de la ley establece la autonomía y autarquía del futuro Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ya no va a depender no de la STP. Dentro de las buenas prácticas estadísticas se recomienda la autonomía y autarquía de los institutos. ¿Está conforme, senador Rasmussen? Sí, presidenta. De mi parte, por lo menos, yo estoy de acuerdo, digamos, en lo que respecta a Hacienda, por lo menos me parece que va a fortalecer, digamos, este tema estadístico que es tan importante, y entiendo que la autonomía justamente se da para que el presidente de la República, cualquier presidente, ¿verdad? No tenga la tentación de modificar números estadísticos, ¿verdad? Gracias. Así es, senador. Tiene la palabra la senadora Hermelinda Alvarenga. Buen día, presidenta. Buen día, colegas. Buen día, director general de Estadística. En primer lugar, tengo tres preguntas. Una pregunta, ¿por qué el nombre de instituto? Porque en Paraguay, cuando hablamos de instituto, estamos hablando también paralelamente de formación de recursos humanos. Segundo, se habla, o sea que estuve escuchando que no tiene impacto presupuestario, sin embargo tiene un organigrama nuevo, ¿verdad? Por supuesto que al agrandarse y tiene autonomía, es autónomo y autártico. Entonces, acá se necesita un consejo, se necesita un nuevo organigrama. Y por otro lado, acá se habla de un instituto y producción y difusión, elaboración, producción y difusión de estadísticas oficiales. O sea que primero, ¿por qué el nombre de instituto? Y si en Paraguay, hablando de instituto, estamos hablando de una institución que también paralelamente tiene formación de recursos humanos y que tiene otras instancias en donde será aprobado. Segundo, ¿cómo que no va a tener impacto en el presupuesto teniendo un nuevo organigrama? Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Iván. Sí, muchas gracias, senadora, por su intervención.
En primer término, la denominación de Instituto Nacional de Estadística está un poco resultante del estudio de la legislación comparada entre países. Y si bien también somos productores y vamos a ejercer la rectoría de la estadística, también tiene un componente de capacitación interna para el funcionariado y para la sociedad civil. En segundo orden, decimos que no vamos a tener un aumento presupuestal. Esto está en el artículo 22, donde se aclara que el organigrama inicial o el punto de partida va a ser trabajado con el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, hay, digamos, artículos transitorios que explican cómo la DGEC se va a transformar en Instituto Nacional de Estadística sin que esto conlleve un crecimiento inmediato de presupuesto. Quizás en el futuro o quizás en un tiempo futuro podamos plantear o se plantee algún tipo de, digamos, de adecuación presupuestaria, pero hoy somos conscientes de la contingencia del COVID y de los escasos recursos con los cuales nos estamos manejando. Sin embargo, podemos avanzar y podemos dar un salto a la estadística nacional para que tengamos la rectoría necesaria. La tercera consulta, disculpe senadora si me recuerda. Verdad que eran dos, pero ahí un ratito, usted está exponiendo que va a tener capacitación y formación de recursos humanos. En ese sentido, si es instituto de formación, capacitación o especialización de recursos humanos, hay instancia donde tenemos que se tiene que cumplir. Por ejemplo, el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene que dar la resolución de aprobación de ese plan curricular y también teniendo la calidad para su futura acreditación en el caso de ANEAES, por ejemplo, ¿verdad? O sea que en ese sentido, por eso fue mi primera pregunta, porque el nombre de instituto, o sea que no solamente es producción, difusión de datos estadísticos, sino que usted también habla de formación, capacitación y especialización. Entonces, en este proyecto, el requisito principal sería la aprobación por resolución del CONES, que es la instancia que corresponde, porque hay un plan curricular, un diseño curricular. Gracias. ¿Sí me puede contestar, Iván? Sí, adelante. Gracias, senadora, nuevamente. Es que no va por ahí el sentido de la creación del instituto. Nos referimos a que, de hecho, hoy mismo estamos capacitando a nuestros funcionarios, a los colegas de otras instituciones, por ejemplo, en registros administrativos, se hace un fortalecimiento de las áreas de las instituciones componentes del sistema estadístico. No es que vamos a dar cursos de grado, posgrado y demás, sino que se refiere a la capacitación a los elementos del sistema estadístico nacional. Gracias. Un poco abonando sobre el tema del instituto. En realidad, en términos administrativos y de desarrollo institucional, los institutos pueden ser de carácter académico, científicos, pero en realidad se usan habitualmente como una entidad que tiene una especificidad de función. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer o el Instituto de Estadística o el Instituto de Ciencias de la Cultura, etc. O sea, en realidad, en el ámbito educativo, del sistema educativo, los institutos son instancias educativas que hacen la enseñanza de X materias, pero instituto dentro del desarrollo organizacional del Estado, en realidad lo que da es una organización con especificidad técnica, ¿verdad? Entonces se dedica a una materia, a un área de influencia, etcétera, y entonces se puede usar también el término en ese sentido, por lo menos desde mi humilde conocimiento, creo que
no obliga al instituto a ser un centro de institución de formación, sino que lo que le caracteriza es su área específica como objetivo de trabajo, digamos, y de especificación de sus atribuciones y sus competencias, ¿verdad? En este caso sería la organización especializada en todo lo que hace al manejo de la información en el país, tanto estadísticas, censos, como sistemas de registros nacionales, información oficial a través de métodos científicos, ¿verdad? Que se supone que va a llevar adelante la institución. Tiene la palabra el senador Fernando Lugo. Sí, muchas gracias, presidenta. Le saludo al señor Iván. Muy interesante el proyecto y la oportunidad de tener que discutir un poco. No estuve al inicio no pude entrar con tiempo acá por dificultades técnicas, pero me pregunto el siguiente. Dos preguntas. Uno, sobre el artículo 8, que dice que se va a conformar un Consejo Nacional de Estadística. ¿Quiénes conformarán y cómo se elegirán a sus representantes? Y la segunda pregunta quizás es más compleja, ¿no? ¿Esto va a ser un Centro Nacional de Estadística poblacional solamente? ¿Viene a suplantar el censo? ¿O va a ser una institución que contemple y contenga todo tipo de estadística del Paraguay? Llámese estadística de desocupación, llámese estadística de pobreza en el país, llámese estadística de centros educativos, si va a centralizar todo tipo de estadística o va a venir a suplantar solamente la cuestión de censos poblacional, como se venía haciendo normalmente. Eso es, presidenta. Gracias. Señor director. Sí, muchas gracias, senador, por su intervención. Y lo que se refiere al artículo 8 de la creación del Consejo Nacional de Estadística, están compuestos en la ley, se declara quiénes van a ser los integrantes. Esto va a estar presidido por el ministro secretario general de la Presidencia de la República, quien va a presidir, obviamente. Y el director nacional del instituto va a ser el coordinador. Va a existir un representante de la Secretaría Técnica de Planificación de los ministerios de Hacienda, Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, el Banco Central, la Facultad de Ciencias Exactas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y la principal función va a ser definir o opinar acerca de la estrategia o del plan anual sobre la estadística nacional, definir cuáles son las prioridades que tenemos como país para enfocarnos en esos sectores. Esencialmente, cuando un gobierno necesita información, recurre a las fuentes tradicionales de información, que son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Y también a fuentes no tradicionales que pueden ser los datos móviles o imágenes satelitales. Entonces, lo que se pretende con el Consejo es tener a todo el sistema opinando hacia dónde debe ir la estadística nacional. Y en lo que respecta a su segunda consulta, senador, lo que pretendemos no es centralizar ni ser los únicos productores de información. Lo que se pretende es, al igual que la mayoría de los países del planeta, tener un instituto que pueda regir, que sea el rector, porque ¿qué ocurre muchas veces? Estamos generando estadísticas de manera desordenada, no centralizadas, y entonces hoy necesitamos estandarizar, por ejemplo, los registros administrativos para que tengan un mayor aprovechamiento en materia estadística. No sé si respondo a la consulta, senador. Senador Lugo, ¿está conforme?
Bueno, está bien, Presidenta. Yo tenía más curiosidades, ¿verdad? Pero veremos sobre la marcha seguramente cómo se irá desarrollando. Porque si es un instituto que tenga una dinámica propia, yo sé que el presupuesto no va a cambiar, pero años en que tenga actividades de censos, de búsqueda de información, que tiene que ir a preparar gente y gente que esté en todo el país, seguramente el presupuesto va a cambiar y va a tener más. O sea, dependerá muchas actividades que desarrollen. Eso nomás, Presidente. Gracias. Gracias, senador. Yo me había inscrito también para hacer algunas consultas. La primera tiene que ver con varios artículos del proyecto que realmente le permiten acceder a información de alta confidencialidad. Por ejemplo, en términos tributarios, eh, acá aparentemente se modifican leyes que corresponden, digamos, al secreto bancario, secreto financiero, a secretos sobre las contribuciones tributarias que ni siquiera a veces desde la Comisión de Hacienda o desde cualquier sector de la Cámara de Senadores o Diputados solicitamos, siempre nos colocan el tema de la confidencialidad. Sin embargo, aquí se exceptuarían esas leyes, artículos de esas leyes que sugerimos también que pudieran especificarse no solamente qué leyes, sino qué artículos, ¿verdad? En el tema de la redacción de la ley, que seguramente eso lo vamos a conversar con la Comisión de Legislación en su momento. Pero, ¿cómo garantizar eso, la fidelidad de los funcionarios, las garantías para que esta confidencialidad pueda ser mantenida por las características particulares que tiene y la sensibilidad que tiene? Y el otro tema tenía que ver con lo que planteaba también el senador Lugo, ¿verdad? Las expectativas de que un Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, pueda hacerse cargo de los indicadores económicos, de desempleo, de índice de precio al consumidor, porque a veces el Ministerio de Hacienda o el Banco Central se han tomado, sobre todo el Banco Central, históricamente las atribuciones de hacer los cálculos y también ser parte del proceso, ¿verdad? Entonces sería tan importante la autonomía, la autarquía y sobre todo la independencia. Por eso que cuando preside el secretario de la Presidencia de la República, me hace papo en el oído, como dicen los brasileños, porque el instituto tiene que ser un organismo netamente científico, académico y de producción de información, que no tenga la menor duda y que no pueda ser manipulada por ninguno de los sectores, y ojalá no esté contaminada por la política tradicional de que ingresan personas sin las capacidades y habilidades necesarias para un tema tan específico, ¿verdad? Entonces, eso debería de ser resguardado, ¿verdad? Pero temas como, por ejemplo, no sé, índice de sueldos y salarios, índices del sector económico, el sector industrial, servicios, temas energéticos, o sea, ¿hay alguna definición sobre esta línea de intervención sobre la información nacional? Porque ese sería para mí el valor más importante de que podamos tener una información certera. Ayer conversábamos con los compañeros que nos apoyan en el espacio técnico para preparar la reunión de hoy, y decíamos cómo la gente viene y reclama que en Paraguay uno dice, vamos a ver los muertos por accidente, y va al Ministerio de Salud y dicen que hubo 30 muertos, va a estadística y tiene 40 muertos, y va a la policía caminera y a lo mejor hay 60 muertos. Estoy haciendo una cuestión hipotética. Entonces, 3 instancias del Estado, los 3 hablan del mismo tema y tienen 3 estadísticas diferentes. Entonces, uno no sabe realmente cuál es la información real del país. Por eso que sería
extraordinario que esta institución pueda fortalecerse técnica y las competencias. Entonces, ¿hasta dónde ustedes ven como posibilidades de desarrollo de este instituto? Gracias. Si me permite, senadora, le agradezco el comentario porque usted hace referencia a las bases de cualquier sistema estadístico de cualquier país que tiene referencia al secreto estadístico, senadora. La producción de información o de estadísticas a partir de nuestra Oficina Nacional de Estadística está guardado dentro de lo que es el secreto estadístico. Toda información, sea de la fuente que sea, no puede ser develada. Inclusive en la ley se establecen sanciones si es que esto ocurriese. En el caso puntual que usted ha mencionado, en el caso de tributaciones, los datos y la información se comparten, pero en un formato agregado y anonimizado, velando siempre la fuente de información. Para otros organismos que necesitan, por ejemplo, tener un censo de registros administrativos para beneficiarios, por ejemplo, adultos mayores, el informante firma su consentimiento Se fue la comunicación. No sé si nos escucha. Bueno, lastimosamente perdimos la conexión. No sé si hay otra persona del equipo del director que esté presente. Ahí, disculpen, no sé si me escuchan ahí. Ahí sí, ahí le escuchamos de nuevo. Sí. Disculpen los problemas técnicos. Hacía referencia, senadora, al segundo aspecto de su alocución sobre las expectativas que podemos tener. Y ahí es más fundamental que nunca el criterio o el perfil del rector que tenga el Instituto Nacional de Estadística y el trabajo coordinado. Por ejemplo, para el IPC, el IPC está basado en una encuesta de presupuesto familiar, que es una encuesta muy costosa, donde, por ejemplo, le pedimos a las familias que durante 8 días registren todo lo que gastan, qué comen, en qué consumen, etc. Esa última encuesta fue realizada por la Oficina de Estadística del Paraguay, por la DGEP, en el año 2012. Y somos uno de los países que tiene su encuesta de presupuesto familiar más actual. Por ejemplo, El Salvador utiliza su EPF del 78. Entonces, lo que hoy se está publicando, el Banco Central, hoy mismo veíamos en la prensa, publicaba el índice de confianza del consumidor. Esa es una encuesta que la realizamos nosotros como Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos para el Banco Central del Paraguay. Entonces, lo que se pretende es un trabajo coordinado y no pretendemos sacar tareas ni funciones absolutamente a nadie, porque vemos que hay ámbitos que no están siendo explotados ni desarrollados en el Paraguay. Por ejemplo, las encuestas de manufacturas, ¿verdad? Hay que entender que en la historia reciente de la estadística, de 1945, cuando se funda las Naciones Unidas, la primera ola era las estadísticas económicas. En los años 70
fuimos a una segunda ola de estadísticas sociales y hoy, a partir del año 2020, hay una tercera ola global que tiene que ver con las estadísticas medioambientales. Lo que sí necesitamos es un instituto que pueda regir, que pueda estandarizar, porque lo que usted manifiesta es otra realidad. Muchas veces tenemos 3 datos distintos en el sistema estadístico nacional y eso tenemos que estandarizar. Muchas veces tenemos sanciones del Paraguay a nuestro país por no tener estandarizada, digamos, no tener la rectoría necesaria para organizar la información. Nosotros medimos pobreza actualmente, medimos desempleo actualmente, pero hay otras estadísticas de salarios, de encuestas de empleo específicas que realiza el Ministerio del Trabajo. Un Instituto Nacional de Estadística lo que debe hacer son las estadísticas de base que sirvan para que se realicen las estadísticas de síntesis, como espero haber abastecido suficientemente su consulta, senador. Sí, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Darío Monjes. Muchas gracias, presidenta, colegas y a nuestro invitado, a Iván. A mí me parece un proyecto muy ambicioso, interesante, porque por lo que escucho expresar a nuestro invitado, pretende condensar la actividad que de hecho hoy lo viene realizando, haciendo encuestas en distintas áreas que interesa a instituciones como el Banco Central o registros ya sea de población, de empleo, desempleo, subempleo. Son actividades que hace tiempo viene cumpliendo la institución a su cargo. Lo que se pretende es perfeccionar y ley mediante tener armonizado lo que consulto la pregunta, y en esto concluyo mi consulta, en razón de que lo que pretende este proyecto es tener la autonomía, y ya sea presupuestaria y como institución, y aquellas que hoy involucra, que ese servicio que presta la Secretaría Técnica de Planificación, por ejemplo, a elaborar el índice de precio del consumidor al Banco Central, o de tener también a disposición de este proyecto que pretende hacer instituto al Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Tributación, los datos. Eso está conversado, está concebido dentro del proyecto, puntualmente, para dar como ejemplo nada más, tanto con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Central del Paraguay, para que finalmente cuando nosotros consultemos a esas instituciones se contraponga al espíritu y el accionar que pretende convertir en ley este proyecto, que por sobre todas las cosas me parece ambicioso e interesante, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. La senadora Armelinda, de nuevo. No, es apasionante leer este proyecto, nada más que al señor Iván Ojeda, que tengo el privilegio de ser su alumno, es excelente muchacho. Entonces, quería preguntarle, acá en el artículo 15 dice del director general, nombramiento del director general del Instituto de Estadística. En el artículo 29 y 30 dice, en el artículo 29 dice, de los funcionarios y del personal contratado. Y en el artículo 30 dice, adecuación presupuestaria. Nada más mi pregunta es, ¿cómo es que una organización, en este caso el instituto, tiene un nuevo organigrama, va a tener personal contratado, y usted dijo de que no iba a tener impacto presupuestario? Mi pregunta es, ¿cómo es que no va a tener impacto presupuestario?
Senadora, si me permite. Sí, por favor. Sí, muchas gracias por sus consideraciones, senadora, y gracias también por su intervención al senador Juan Darío Monjes. Al respecto, quiero mencionar de que el Ministerio de Hacienda ha trabajado para la elaboración de este anteproyecto de ley en un trabajo de mucho tiempo también y con mucha profundidad. También el Banco Central del Paraguay se ha despedido al respecto y por supuesto la Secretaría Técnica de Planificaciones acompaña totalmente, por eso hemos logrado plantear este proyecto de modernización del Sistema Estadístico Nacional. Y nosotros nos constituimos, o sea, reforzamos nuestra posición de hoy de ser la Oficina Nacional de Estadística al servicio de cada uno de los integrantes del Sistema Estadístico Nacional. Nosotros no pretendemos aislarnos, al contrario, pretendemos tener la rectoría y brindarnos con mayor capacidad, con mayor calidad y con mayor fuerza a cada una de las instituciones. Así, si la STP o el Ministerio de Hacienda necesita alguna información, como hoy mismo estamos coordinando acciones con ellos sobre la realidad socioeconómica que han aportado importantes datos para lo que es Tutubó, Yangareco y demás, o el Ministerio del Trabajo con los datos de desempleo, o al Ministerio de Desarrollo Social con los datos de pobreza, etcétera. Puedo seguir citando estadísticas vitales, con el Ministerio de Salud o el registro de las personas, etcétera. La coordinación es permanente y nosotros queremos reforzar ese apoyo a cada una de las instituciones. Con respecto a lo que decía la senadora Ermelinda, le agradezco sus consideraciones que son totalmente recíprocas. Le menciono que el artículo 51 de la ley explica un poco qué es lo que va a pasar. Dice, voy a leer porque es muy breve. El artículo 51 de la Constitución dice: a partir de la vigencia de la presente ley, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos se denominará y pasará a constituirse en el Instituto Nacional de Estadística, INE. El personal contratado y los funcionarios, bienes y recursos financieros de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos pasarán a integrar el Instituto Nacional de Estadística. O sea, lo que se pretende es el mejor uso de lo que hoy ya existe y no se pretende contratar más gente. Por lo menos en esta etapa. El senador Lugo ya hacía referencia que cuando hay operativos de la magnitud del censo, por supuesto se refuerza el plan muy claramente de esa situación. Muchas gracias. No sé si concluyó porque se cerró su micrófono. Sí, concluí, senadora, y me pongo a disposición si hay alguna otra consulta o si de repente no fue suficiente la aclaración. Su micrófono, presidenta. Su micrófono, presidenta. Perdón. Si algún otro colega, otra colega hace uso de la palabra, alguna consulta más para el director. Bueno, aparentemente están todas las consultas hechas. Le agradecemos a usted y a todo su equipo por la presencia y por las aclaraciones correspondientes. Ahora vamos a tratar después el tema para dar el dictamen correspondiente de la comisión. De modo que muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. Solamente para agradecer, senadora, a usted, a todos los integrantes de la comisión por el tiempo, por las intervenciones también. Y más allá de que tengamos la ley más antigua de América Latina y el Caribe, creo que hoy estamos en un momento
histórico de dar un punto de inflexión en la estadística nacional. Muchísimas gracias por la participación y por habernos invitado a esta reunión virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a su equipo. Bueno, ¿por qué no, si no hay ninguna otra aclaración y si no hay ningún aporte, yo pondría a consideración la aprobación del proyecto? Los que estén a favor, evidentemente este proyecto va a ser mucho más desarrollado en la Comisión de Legislación, donde pueden haber otros componentes a ser evaluados, pero desde el punto de vista de la Comisión de Hacienda me parece que la preocupación de la senadora Armelinda en base al presupuesto, evidentemente este instituto va a ir creándose y avanzando en la medida que vaya contando con los recursos. No creo que el proyecto tenga que desarrollarse en un año, va a necesitar de mucho tiempo, de recursos, seguramente sobre todo de temas tecnológicos que van a tener que ir parte de un plan de desarrollo institucional y en este momento por lo menos darle todo el carácter jurídico, legislativo, para que puedan tener la autonomía y comenzar a desarrollarse institucionalmente. Entonces yo pondría a consideración la aprobación sin modificaciones porque no tenemos ninguna propuesta al respecto. Los que estén a favor. Bueno, muchas gracias. Si alguien, creo que todos, no sé si hay alguien que tenga algún voto en contra. No está nadie inscrito. Bueno, por favor, si pasamos al segundo punto, Ricardo. Sí, senadora, el segundo punto se trata del proyecto